Bueno, buenos días. Entonces vamos a continuar con un caso clínico que va a ser muy ilustrativo respecto a lo que nosotros hacemos en el día a día, que es brindar al paciente diferentes oportunidades de tratamiento, pero en el caso en el que se define que la única opción que tenemos es operar, tomamos todas las herramientas y todas las opciones que tenemos para poder mitigar y disminuir un poco los riesgos en estos casos. Entonces, vamos a hablar de una paciente de 14 años, una paciente de 14 años que viene a consulta porque ha sentido o los padres han notado como una deformidad en la espalda y lo que le ven es que tiene como un hombrito un poco más arriba que el otro y aparte de eso tiene como la angulación en la cintura se ve un poco asimétrica. Entonces, es importante saber que dentro de las cosas que nosotros evaluamos en estos pacientes es saber cuándo tuvo su primera menstruación, que se llama la menarquia. ¿Por qué? Porque eso me va a hablar de madurez esquelética para yo saber qué tipo de intervención puedo hacer o no en un paciente según la edad. Y adicionalmente, pues, otros antecedentes, ya sean familiares o personales, que me hablen si el paciente tiene algún riesgo específico o si definitivamente hay que tener en cuenta otros factores. Esta es la paciente, 14 años. Entonces, ¿qué llama la atención? Uno, que tiene una alteración en el nivel de los hombros. Cuando lo vemos, el hombro del lado derecho está un poco más elevado. Si vemos la silueta de la cintura, la parte del lado derecho está un poco más aplanada y la del lado izquierdo está un poco más acentuada. Ya eso me habla de que probablemente el paciente tiene escoliosis. Adicionalmente, cuando le pedimos al paciente que se incline hacia adelante, si pasamos una línea por toda esta área que es como una parte de la vértebra en la parte posterior, vemos que no sigue un patrón recto, sino que hace una curva. ¿Sí? Y ya con esto, si lo inclinamos un poco más, vemos que la simetría en la parte dorsal es mayor del lado derecho, está un poco más arriba que la parte izquierda, lo cual con esto clínicamente podemos saber que la paciente probablemente tiene una escoliosis. Le tomamos una radiografía y estas son las radiografías, en donde vemos una curva en la parte torácica, está la parte superior de la parte de la columna, y tiene una curva también en la parte lumbar. Ya en varias charlas previas hemos visto que nosotros nos guiamos mucho en cuanto a qué ángulo tiene cada una de las curvas para poder definir cuál realmente es quirúrgica y cuál no. ¿En quién consideramos quirúrgica? En un paciente que tiene una desviación, una curvatura de más de 45 grados y que aparte de eso tiene un riesgo o un potencial de crecimiento. Vemos también los hombros, que son un patrón importante para nosotros para poder definir, en el caso de que haya que operar, que hasta dónde se llegan los tornillos para poder hacer la adecuada compensación del cuerpo y que la paciente quede nuevamente derechita con su eje conservado. Y adicionalmente tomamos unas pruebas inclinando hacia un lado y hacia el otro, ya también lo habían hablado, que se llama el test de escoliosis para mirar si una curva se mueve mucho o no se mueve. Si no se mueve, nos toca seguramente hacer unas intervenciones adicionales, pero si es flexible podemos mirar a ver si hay que hacerle algún tipo de procedimiento ahí. Y lo otro que miramos es el test de Riser, que nos va a hablar de la madurez esquelética. Entre más cercano esté a 4 o 5, más maduro esqueléticamente está el paciente y hay que tener unas indicaciones específicas. Dentro del estudio previo a los pacientes, antes de ser llevado a cirugía, un examen que nos ayuda mucho es la tomografía, puesto que la tomografía, miren cómo nos resalta las vértebras, ya no solo en un solo plano, como se ven las imágenes de la radiografía, sino en 3 dimensiones, para poder entender un poco la deformidad y las estrategias que vamos a utilizar para poder resolverla. ¿En qué consiste la cirugía de escoliosis? Realmente consiste en que yo tengo una vértebra que está separada de la otra vértebra por un disco intervertebral. ¿Sí? Lo que yo voy a hacer en este tipo de intervenciones es poner un tornillo que va en una estructura que se llama el pedículo, que es esto que está acá, y ese tornillo va hasta el cuerpo de la vértebra. La vértebra tiene varias partes, un cuerpo, un pedículo y el arco posterior, que es lo que vemos acá. Repetimos nuevamente, acá la vértebra tiene un cuerpo, un pedículo y un arco posterior. Entonces, en la cirugía ponemos unos tornillos que van a través del pedículo, que por lo general tienen una medida que cambia según el paciente, pero lo ponemos en varios niveles y esos niveles se van a unir a través de una barra, la cual le podemos dar el moldeo que nosotros necesitemos con tal de corregir la deformidad del paciente. ¿Sí? Eso consiste en la cirugía. Ahora, el tema que tenemos es que también es que esos tornillos van de manera bilateral en cada una de las vértebras. Esta es la vértebra vista desde arriba.
¿sí? Si yo la veo desde arriba, se pone un tornillito en cada uno de los lados para poder mejorar, digamos, la sujeción y la corrección de la deformidad. Ahora, ¿cuál es el problema que a veces tenemos? Y es que nosotros dentro de la tomografía lo que evaluamos en los pacientes es qué tan grueso es el pedículo. El pedículo es como un túnel y a través de ese túnel tengo que poner el tornillo. Hay veces que los pedículos son muy grandes, 6 milímetros, 7 milímetros, y los tornillos que usamos en pacientes pequeños pueden ir desde 5,5 o 4,5 dependiendo del tamaño de cada uno de los pacientes. Pero entonces tenemos que pasar por una trayectoria que más o menos está descrita acá, desde la parte del arco posterior por el pedículo y hacia el cuerpo, como lo vimos en el esquema anterior. El problema es que hay pacientes como estos, que tenemos pedículos que pueden medir 1,5 milímetros, 1,7 milímetros. Eso es casi como un lápiz de colegio. Y eso aumenta un poquito la dificultad para poder resolver ese tipo de problemas. Este es el resumen nuevamente del caso, pero entonces queríamos hablar un poco respecto a qué cosas utilizamos nosotros para hacer más seguras las cirugías y qué hacemos para poder abordar estos pacientes con esos pedículos tan pequeños. Y realmente lo que nosotros tratamos de mirar es primero toda la parte de mitigación de riesgo, que ya se ha hablado en varias veces. Hacemos una valoración prequirúrgica de todos los pacientes para estar en las mejores condiciones posibles para ser llevado a cirugía. Lo posicionamos en la cama, este es más o menos el abordaje que hacemos y lo que nosotros miramos dentro de cirugía. Ahora, antes de todo procedimiento, nosotros hacemos un planeamiento quirúrgico en donde miramos cada una de las vértebras, cómo está orientada en los 3 planos y la longitud del tornillo que deberíamos poner y el diámetro de los pedículos. Por ejemplo, este pedículo de T7, que es una vértebra, es de 1,5. Ya nosotros tenemos tridimensionalmente estudiado cómo se comporta esa curva. Una vez tenemos evaluado esto, en estos pacientes con esos pedículos tan cortos, lo que hacemos son unas guías que son impresas en 3 dimensiones. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que esto que se hace por un software por computadora, lo que me va a dar es la mejor trayectoria posible para yo poder poner el tornillo en el pedículo, a pesar de que el pedículo sea lo más pequeño que podamos ver o que no hayan pedículos. ¿Esto qué nos ayuda? A aumentar la seguridad de los pacientes y a su vez a disminuir los riesgos que haya secundario a estos procedimientos. ¿Cómo son esas guías? Son más o menos así, ¿sí? Ellos tienen como unos orificios acá en este punto a través de los cuales se van finalmente a poner los tornillos. Es más o menos algo como lo que vemos acá. Esta es la vértebra, cuerpo, ¿sí? Acá está el pedículo, lo que veíamos ahorita, y el arco posterior. Y esto se encaja como si fuera una pieza de Lego en la parte de atrás de la vértebra. Y con esa pieza de Lego lo que hacemos es, con estos orificios que tiene la pieza de Lego, lo que hacemos es pasar como una broquita que nos va a abrir el camino para hacer el tornillo. Y una vez ya tengamos ese trayecto, podemos colocar el tornillo con una seguridad mucho mayor respecto a hacerlo incluso a veces a mano alzada, que es la técnica que utilizamos, o sea, sin ningún tipo de guía. Y es más o menos lo que vemos acá. Esas guías de Lego que se ponen en la parte de atrás de la vértebra me permite poner el tornillo con toda la tranquilidad y la seguridad posible de que seguramente va a estar en el pedículo. Pero otra cosa que también utilizamos frecuentemente acá en la institución, y ya lo hablaba el doctor Forero, que es súper importante para nosotros, es la monitoría. Y es que todo el tiempo el paciente tiene un chequeo de cómo están sus nervios. En cada movimiento que nosotros hacemos, el doctor está mirando si hay algún tipo de cambio en los nervios, si cambió la parte motora o la parte sensitiva, para poder saber que todo lo que estamos haciendo está bien. Ya con estas estrategias que utilizamos, podemos lograr resultados más o menos como lo que vemos acá. Si se acuerdan, para ponerles esta imagen, estas son las radiografías preoperatorias de la paciente, donde vemos unas curvas bastante pronunciadas, lumbar y torácica. Y a través del procedimiento quirúrgico en una paciente que casi no tenía espacio para poder poner los tornillos, logramos corregir la deformidad y al final vemos que está completamente balanceada cuando miramos el eje global de su columna, el cual es el objetivo. Y a través de todas estas estrategias, lo que logramos es llevar a cabo estas cirugías que son, a veces da miedo porque son bastante complejas, pero tenemos toda la tecnología para poder hacerlo y poder lograr resultados que son lo mejor posible para el paciente, y que estos pacientes sabemos que ya el día siguiente de la cirugía se están sentando, están empezando a caminar y se están empezando a rehabilitar, con unos muy buenos resultados y unos desenlaces, como los vemos ahí visuales, muy satisfactorios. Muchas gracias.